Hey coders, bienvenidos a un nuevo video de fastweb.com. Hace tiempo que no subía ejemplos prácticos aquí, así que el día de hoy les voy a enseñar cómo crear un sitio web básico de HTML, CSS y JavaScript, y voy a enseñarles también cómo subirlo a un hosting. El ejemplo que vamos a crear va a tratar acerca de crear un sitio web de noticias. Para esto vamos a estar utilizando conceptos de CSS como Flexbox y CSS Grid. Lo que vamos a crear es lo que ven aquí enfrente. Tenemos un sitio web con una navegación. Para esto está utilizando Flexbox. Aquí tenemos una cabecera de noticias más importante, una serie de artículos en donde están organizados utilizando CSS Grid, y luego tenemos una sección de banners en donde van apareciendo gracias a una biblioteca llamada Scroll Reveal. De hecho, toda la página tiene ese efecto de ir apareciendo a medida que vamos a ir scrolleando o vamos haciendo scroll en nuestra página. Y también vamos a escribir código CSS en donde vamos a adaptar nuestro sitio web a un tamaño de pantalla pequeño cuando hablamos de dispositivos móviles, por ejemplo. Es decir, vamos a cambiar la navegación a una barra lateral como si se tratara de una aplicación móvil. Y para finalizar voy a enseñarles cómo subir esta página a internet. Para eso voy a estar utilizando un servicio llamado SiteGround, el cual me ofrece tener un hosting compartido donde voy a poder subir mi página web, y adicionalmente voy a estar recomendándoles este servicio porque nos ofrece también la manera de tener un dominio temporal y SSL gratis. Es decir, que gracias a este servicio vamos a poder al final de este ejemplo tener nuestra página funcionando en un hosting con un dominio y SSL. Así que les voy a dejar el enlace en la descripción para que se puedan registrar en SiteGround y probar cómo subir sus aplicaciones. Y también tiene servicios para hosting de aplicaciones como WordPress, Drupal y otros CMS. Pero en nuestro caso vamos a estar utilizando SiteGround para subir nuestra página desarrollada con HTML, CSS y JavaScript. Así que para aquellas personas que les interesa desarrollar este ejemplo desde cero, pues vamos a empezar. Antes de que empecemos a escribir código, les voy a comentar que el proyecto en sí ya está terminado. Esto quiere decir que si tienen algún momento algún problema y quieren ver el código final, simplemente visiten el enlace que les voy a dejar en la descripción de este video, y de esa manera van a poder tener acceso a los HTMLs, al CSS y también a las imágenes que voy a estar utilizando en este proyecto. De hecho, algo que vamos a estar utilizando bastante son estas imágenes, así que si quieren utilizar las mismas que voy a estar mostrándoles en este ejemplo, pues pueden venir aquí y descargar cada una de ellas. Estos son los recursos que vamos a necesitar para poder crear nuestro sitio web. Ok, ahora sí, vamos a empezar a crear nuestro código. Muy bien, vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es crear un proyecto desde cero, así que voy a ir a mi escritorio y voy a crear una carpeta. En mi caso voy a llamar este proyecto TechNews. Y vamos a abrirlo con nuestro editor de código. Voy a estar utilizando para este ejemplo Visual Studio Code, pero si utilizan otro editor no hay ningún problema tampoco. Pero sí, algo que van a tener en consideración es que en Visual Studio Code voy a estar utilizando un plugin o extensión llamado Live Server. Se los voy a mostrar cómo instalarlo, pero por ahora vamos a abrir nuestra carpeta con nuestro editor de código. Ok, a partir de aquí voy a crear unos 3 archivos. Voy a crear un archivo index.html que va a servir para crear la estructura de nuestro documento. Vamos a crear un archivo styles.css que va a servir para estilizar nuestro documento. Y también un archivo main.js que va a servir para añadir unas cuantas animaciones a nuestra página. Ok, vamos a cerrarlos por ahora. Clic derecho, Close All. Y vamos a enfocarnos tan solo en el HTML. Aquí vamos a crear una estructura básica de HTML, vamos a llamar el HTML5. Esto en Visual Studio Code está por defecto, podemos tener autocompletado de esta manera. Escribimos HTML 2.5 y si damos un clic se autocompleta. Ok, esto viene por parte de Emmet. Si ustedes están utilizando otro editor, asegúrense de que tienen Emmet instalado. Ok, en el título vamos a colocar el título de nuestro sitio web llamado TechNews. Y debajo vamos a empezar con la creación de nuestra página. Pero por ahora tan solo voy a crear un H1 que diga TechNews. Ok, vamos a guardar. Y si quiero ver esto en el navegador tengo dos formas de hacerlo. Uno, abriéndolo con simplemente el HTML que he creado, es decir, entro en la carpeta y entro aquí en el archivo, doy un doble clic y esto se abre en el navegador. O la otra forma es creando un servidor y subiéndolo a ese servidor local. El crear un servidor existen varios programas que nos permiten hacer eso, por ejemplo SAN, WAN, MAMP. O en Visual Studio Code nosotros podemos instalar un plugin que lo crea por nosotros. Vamos a hacer eso, vamos a ir aquí en Visual Studio Code, aquí en la parte de extensiones, y vamos a buscar un plugin llamado Live Server. Ok, aquí vamos a encontrar este plugin de aquí, Live Server, y vamos a darle en instalar. Esto lo que hará es que aquí en Visual Studio Code nos va a dar una opción para poder crear un servidor en vivo. Simplemente podemos llamarlo de esta manera, presionamos F1 y se va a abrir esta ventana. O también podemos abrir esa ventana presionando Ctrl+P. Y aquí nosotros podemos tipear la palabra Live Server. Al tipear la palabra Live Server vamos a ver esta opción, Open with Live Server. Si damos un clic, esto va a abrir en nuestro navegador un servidor en un puerto y aquí va a estar nuestra página. Ok, esto tiene una ventaja. El abrirlo con un servidor o abrirlo con Live Server tiene una ventaja que si nosotros hacemos un cambio, por ejemplo escribimos cualquier cosa y guardamos, automáticamente nos muestra los cambios sin tener que nosotros refrescar la página.
Ok, utilicen el método que gusten. En realidad, para este proyecto no va a haber ninguna diferencia notable. Ok, vamos entonces, en mi caso, a utilizar Live Server. Vamos a empezar con la creación de nuestro proyecto. Como vamos a necesitar navegaciones, tarjetas y todo aquello, pues vamos a colocar aquí una etiqueta nav. Y esa etiqueta nav va a contener toda la navegación. Pero como quiero que el contenido esté centrado, vamos a colocarlo dentro de un div con una clase container. Y en cuanto a la etiqueta nav, vamos a colocar también una clase llamada nav-main para luego estilizarlo. Dentro de la navegación vamos a tener 3 secciones. De hecho, voy a mostrárselos con la imagen final del proyecto. Recuerden que en mi GitHub, github.com/fastweb/ el sitio web se llama TechNews HTML. Van a encontrar el código final de este ejemplo. Y así va a lucir nuestro sitio web. Nuestra navegación tiene 3 secciones. Una imagen, una lista URL con nuestra navegación y al lado también tiene otro icono. Este podría ser también otra lista URL. Entonces vamos a separarlos. Para crear estos 3 elementos vamos a crear primero la imagen. Esta imagen vamos a colocarla aquí como texto alternativo, TechNews logo. Y vamos a colocarle aquí una clase para luego estilizarla llamada NatBranch. Ok, en cuanto a la imagen vamos a sacarlo de algún lugar. Pueden utilizar el icono que ustedes gusten. En mi caso, como aquí tengo el código final de la página, voy a ir aquí en la carpeta IMG, en el archivo brand. Y esta es la imagen que voy a estar utilizando como mi logotipo. Es una imagen grande, pero luego voy a cambiar el tamaño con CSS. Vamos a dar un clic derecho, guardar imagen como. Y voy a ir en la carpeta del escritorio, en mi carpeta TechNews. Y aquí voy a crear una carpeta IMG. Clic derecho, nueva carpeta. Una carpeta llamada IMG. Y dentro de esta carpeta IMG voy a guardar el archivo llamado brand.png. Vamos a darle en guardar. Y ahora en nuestra carpeta tenemos una imagen. Ok, esta carpeta, o esta imagen, perdón, es la que voy a llamar desde src. Desde la carpeta IMG voy a llamar el archivo brand.png. Vamos a guardar. Si vamos en nuestra página, vamos a ver la imagen. Ok, aparte de esto también voy a crear una lista URL para las pestañas de la navegación. Esta lista URL va a tener una clase llamada navMenu. Y aquí voy a crear varios elementos CLI con etiquetas A. Cada una de estas etiquetas A no va a llevar a ningún lugar, pero van a tener un texto que van a simular categorías. Por ejemplo, esta va a ser la categoría Web Development. Vamos a copiar esto unas cuantas veces más porque vamos a tener que crear varias categorías. Y vamos a ir reemplazándolas. Por ejemplo, esta va a ser Blockchain. Aquí vamos a colocar, por ejemplo, Artificial Intelligence. Ok, aquí debajo vamos a colocar Machine Learning, por ejemplo. Y esos son temas que van a simular en nuestro sitio web, es decir, como categorías de nuestro sitio web de noticias. Ok, Quantum, vamos a colocar aquí otro tema llamado Quantum Computing. Y debajo vamos a colocar Startup. Y finalmente un texto que diga más. Vamos a guardar, si vamos a ir en nuestra página se ven así. Ok, finalmente vamos a ir luego de este UL, otra etiqueta UL, que va a ser para nuestra sección de la derecha, es decir, para el icono que vamos a estar viendo por pantalla. En este caso, una etiqueta LI, una etiqueta A, que no va a llevar a ningún lugar, pero dentro vamos a colocar un icono. Para el icono vamos a tener que utilizar alguna biblioteca o crearlo nosotros mismos. Bueno, en mi caso voy a estar utilizando una biblioteca llamada FontAwesome. FontAwesome lo buscamos de esta manera, FontAwesome CDN. Vamos a añadirle la palabra CDN porque una CDN nos permite a través de un enlace de internet traer la biblioteca sin que lo tengamos que descargar nosotros mismos. Ok, entonces vamos a ir aquí en este enlace llamado cdnjs.com. Y aquí nos muestra una lista de, digamos, los enlaces de FontAwesome. En este caso yo no quiero FontAwesome esta versión, en su versión de JavaScript, sino quiero la versión de CSS. Ok, entonces voy a dar un clic en esta pestaña CSS y voy a copiar este primer enlace de aquí. Vamos a darle en copiar o pueden seleccionarlo todo y control C. Vamos a ir a nuestro código y aquí debajo del título vamos a crear un comentario que diga, por ejemplo, FontAwesome. Y debajo vamos a crear una etiqueta link y vamos a pegar el enlace que hemos obtenido de esa página. Ok, así luciría nuestro enlace hacia FontAwesome. Vamos a bajar y ahora aquí en esta etiqueta vamos a añadir una etiqueta i que hace referencia a un icon. Y vamos a añadir una clase de FontAwesome llamada FA-search. Vamos a guardar y si vamos en nuestra página, vamos a ver que ahora tenemos un icono de una lupa. Ok, esta es la manera en la que vamos a tener finalmente los 3 elementos. Pero voy a añadirle también una clase a este elemento UL para que luego pueda estilizar lo que se va a llamar navMenu-write. Ya tenemos nuestra navegación. Ahora vamos a cambiar los estilos para que luzca bien. Vamos a ir a nuestro archivo styles.css
Y vamos a añadir un estilo por defecto que resetee el código o resetee los estilos globales del navegador. Voy a decirle, para todos los elementos dentro de la página, vamos a añadirle el box sizing border box para que ocupen tanto el espaciado interno y externo, sumen un solo espaciado. Vamos a añadir un margin 0 para que no haya márgenes hacia afuera, un padding 0 para que no haya espaciados hacia adentro. Y si vamos ahora en nuestra página deberíamos ver los cambios, pero por alguna razón no lo estamos viendo. Vamos a ver margen 0, padding 0. Y la razón de que no estemos viendo los cambios es porque estos estilos de aquí no los estoy llamando desde el HTML. Entonces vamos a ir aquí y voy a añadir otro comentario. Y voy a añadirle custom CSS. Esto va a ser mi CSS personalizado. Y aquí voy a llamar el archivo styles.css. Vamos a guardar. Y ahora si vamos en el navegador vamos a ver que sí aplican los estilos. Les está quitando el margen y el padding a todos los elementos. Ok, luego vamos a añadir aquí en el body un color de fondo. En mi caso voy a añadirle un color de color negro. Ok, vamos a guardar. Así se va a ver. Y luego vamos a añadir un color del texto que sea de color blanco. Vamos a guardar. Y en este caso, como no tengo texto, no se ve el color blanco. Pero los enlaces también quisiera que sean blancos. Entonces voy a decirle que los elementos A o las etiquetas A van a tener un color blanco también. Y el text decoration none para que no tengan ese subrayado. Vamos a guardar y así se verían. Ok, ahora en cuanto al fondo, yo no voy a colocar de hecho un fondo negro, sino voy a añadir un patrón de CSS. Un pattern o un patrón básicamente hace referencia a unos diseños que vamos a poder colocar de fondo y que se van a repetir. Entonces estos se crean con CSS, pero de hecho es algo que utiliza imágenes. Entonces lo que voy a hacer es empezar a utilizar una página que me permite tener o me permite generar estos patrones. Lo vamos a ver, vamos a buscar una página aquí llamada Hero Patterns. Hero Patterns básicamente me permite poder crear múltiples diseños de patrones y simplemente voy a utilizar la página para generar el patrón y luego copio y pego el CSS. En este caso yo he utilizado un patrón que por aquí lo vamos a encontrar que se llama Dead Start, este de aquí. Ok, aquí le pueden cambiar el color que ustedes gusten al patrón. Por ejemplo, vamos a cambiar el color tan solo de prueba. Por ejemplo este de aquí y luego un color negro por ejemplo. Algo así. Entonces luego simplemente copian esto de aquí y lo pegan en su etiqueta body. Es decir, si yo copio esto de aquí y lo pego debajo, vamos a pegarlo aquí aquí debajo y guardo y voy a mi página, van a ver que tengo ese patrón aplicado. El hecho es que yo no voy a estar utilizando este patrón de aquí, sino voy a estar utilizando, es decir, no voy a estar utilizando estos colores de aquí, sino un color bastante específico. Entonces voy a cambiar estos patrones de aquí por el siguiente código. Va a ser exactamente lo mismo, solo que el color va a cambiar. Vamos a ir aquí y voy a pegarlo. Ahora, ¿de dónde he sacado esto? Bueno, esto es lo mismo. Es el mismo patrón, solo que está en una sola línea. ¿Ok? De hecho, si quieren tener el mismo patrón, pueden ir al código de GitHub. De nuevo, les he dejado aquí el código. Entonces, por ejemplo, vienen aquí en el código, en los estilos de CSS. Y aquí, en el body, tengo el background image. Esto de aquí es el patrón. Vamos a copiarlo. Simplemente da un doble clic, se selecciona toda la línea. Copiamos con control C y pegamos aquí en el body. Si guardamos y vamos ahora en nuestra página, ese es el patrón. Es exactamente de nuevo lo mismo, solo que el color ha cambiado. Ok, una vez tenemos el fondo, ahora voy a empezar a estilizar también, por ejemplo, el font size. Vamos a colocar aquí font size y voy a añadirle 16 píxeles por defecto. Vamos a guardar, vamos a ir aquí y también voy a añadir una fuente para que no luzca con la fuente por defecto del navegador. La fuente que voy a añadir se llama Oswald y vamos a buscarlo en Google Fonts. Vamos a tipear Google Fonts Oswald. Ok, vamos a llegar en este enlace de aquí y vamos a añadirlo también a través de una CDN, así como hicimos con Font Awesome. En este caso puedes añadir las versiones o los estilos que gustes o vas a utilizar. En mi caso voy a añadir, por ejemplo, el primero, el segundo y el tercero, nada más. Ok, vamos a ir aquí donde dice Embed. Y aquí me da el enlace para poder obtener Font Awesome, esta fuente llamada Oswald, al igual que lo hicimos con Font Awesome. Vamos a copiar esto de aquí. Vamos a ir en HTML y debajo de hecho, arriba del Custom CSS, vamos a escribir aquí, por ejemplo, el nombre de la fuente, Font Oswald. Y debajo vamos a pegar simplemente lo que nos ha dado Google Fonts. Ok, esta es nuestra fuente. Para utilizarla vamos a ir aquí en los estilos. Y voy a añadir aquí un font family. O también, desde la propia página, nos muestra lo que podemos añadir para utilizarlo. Copiamos esto de aquí, pegamos. Y si ahora vamos en nuestra página, vamos a ver que los textos han cambiado.
Ok, ya tenemos finalmente un texto distinto o una fuente distinta. Ahora, en cuanto a los UL, vamos a añadirle también un list style none para quitarle los estilos por defecto que puedan tener. Vamos a añadir aquí UL list style none. Vamos a guardar. Y ahora vamos a hacer que nuestro contenido esté centrado. Recuerden que al final todo el contenido está dentro de una clase container. Entonces vamos a ir aquí y voy a decir, voy a ir a una clase container. La clase container no va a abarcar todo, tan solo el 90%. Y vamos a hacer que esté centrado el elemento. Margin auto. Guardamos. Y ahora ya no abarca todo, sino que tan solo abarca lo que esté, digamos, dentro del 90% y está en el centro de la pantalla. Es por eso que lo vemos con estos espaciados. Ahora, esto de aquí quisiera cambiarlo. Entonces vamos a ir aquí y vamos a colocar un comentario para decirle que voy a estar creando los estilos de mi navegación. Vamos a colocarle aquí navigation. Debajo de la navegación voy a empezar a estilizar mi etiqueta llamada navMain, o mi etiqueta que tiene la clase navMain, que es básicamente toda la navegación. Dentro de esta navegación voy a decirle el font size va a ser de 17 píxeles. Vamos a colocarlo bien, 17 píxeles. Vamos a colocarle un display flex. El display flex me va a permitir organizar los elementos. Como pueden ver ahora los tres están uno al lado del otro. Y voy a decirle que van a utilizar el justify content space between. Es decir, van a estar utilizando todo el ancho disponible. Luego vamos a decirle que va a ser un align items center. Vamos a colocarlo bien, align items center. Y debajo vamos a añadirle también una altura por defecto a la navegación, que va a ser de 60 píxeles. Luego un padding interno de 20 píxeles arriba y abajo y 0 hacia los lados. Ok, de esta manera es como va a lucir nuestra navegación. El asunto es que los elementos deberían estar uno al lado del otro y la imagen debería estar un poco más pequeña. Entonces vamos a empezar por la imagen. Voy a decirle aquí que la imagen con la clase NaTBranch vamos a cambiarle el width a 50 píxeles, por ejemplo. Guardamos y así luce mi icono de mi logo. Ahora esto quisiera que esté al lado. Para hacerlo vamos a escribir aquí otra clase que hace referencia tan solo al UL. De hecho vamos a colocar otro comentario aquí para separarlo. Y voy a decirle que esta es la navegación izquierda. Vamos a decir nav left. Ok, y vamos a decirle desde la navegación, desde navMain, voy a estar estilizando desde la etiqueta UL. Desde cada etiqueta UL vamos a colocarle un display flex también. Esto lo va a colocar uno al lado del otro. Pero vamos a ir añadiéndole un espaciado interno. Entonces, desde navMain, la etiqueta UL, a cada elemento LI vamos a añadirle un padding de, por ejemplo, lo podríamos añadir 10 píxeles. Y esto lo separa. Ok, quisiera que esto esté al lado de, digamos, del logotipo. Entonces vamos a colocarle aquí que desde el navMain, etiqueta UL, vamos a estar colocándole justo hacia el lado. Pero recuerden que la etiqueta UL tiene una clase llamada... Vamos a colocarlo bien. Una clase llamada navMenu. Si recuerdan, la clase UL tiene una clase llamada navMenu. Entonces, esta clase navMenu lo que hará es utilizar el display flex. Vamos a colocarle flex 1. Y vamos a colocarle un margen también, un margin left de 20 píxeles. Para que eso se coloque hacia el inicio, es decir, justo al lado, pero con un espaciado. Ok, porque si no le coloco el margen, va a estar justo al lado, como pueden ver. Entonces, vamos a ir colocándole un espaciado. Este vendría a ser mi navegación. Ahora, esto de aquí también necesita mostrarse como unos cuantos enlaces. Entonces voy a ir aquí al momento de crear los LI y voy a decirle que desde navMain, desde los elementos LI, la etiqueta vamos a añadirle su pseudo clase hover. Vamos a añadirle un border buttons, un borde hacia abajo de 2 píxeles sólido y que sea de color blanco. Guardamos y ahora si posiciono, luce estos estilos. Si queremos añadir un espaciado, también podríamos hacerlo copiando esto de aquí. Y voy a decirle, para las etiquetas A, cada una tiene un padding de, por ejemplo, 2 píxeles. Y si posiciono, pues así lucirían. Si quieren añadir más espaciado, también lo cambian simplemente, por ejemplo, 6 píxeles. Y de esta manera pueden ir viéndolo. Ok, entonces ya tenemos nuestra navegación prácticamente terminada. Para finalizar voy a añadir un HR aquí debajo, para que cuando termine la navegación, es decir, cuando termine la etiqueta nav, debajo un HR va a colocar una línea para que luzca como una navegación. Esto es opcional, luego pueden también añadir otros estilos distintos. Ok, vamos a ir ahora en nuestro HTML y ahora vamos a continuar con la otra sección, que es digamos, el banner principal. Vamos a ir a verlo, por ejemplo, en el código final, la imagen. Y debajo de nuestra navegación
nosotros tenemos una imagen que es básicamente la noticia principal. Entonces, esto de aquí vamos a crearlo utilizando otra sección por aparte. Pero al final todo esto está dentro del contenedor, como pueden ver. Todo esto está utilizando el mismo contenedor. Entonces, dentro del div con la clase container, vamos a crear aquí nuestra otra sección que vamos a llamarlo showcase, que es digamos la imagen principal del sitio. Entonces vamos a crear un comentario para separarlo que diga showcase. Y debajo vamos a crear una sección, o podríamos crear simplemente un header con una clase que diga showcase. Adentro vamos a crear un h2 que diga, por ejemplo, big news today. Y vamos a colocar una etiqueta p con un loren, por ejemplo, de 30. Ok. El texto este de prueba, de hecho voy a volver hacia atrás. Cuando escribimos loren 30 aquí dentro de la etiqueta p y luego presiono control y espacio, me da esta opción. Si doy un clic, esto me genera 30 palabras aleatorias que van a estar dentro de la etiqueta p. En este caso se ve todo de largo. Si quiero que esté debajo, puedo ir aquí donde dice view, toggle word wrap, doy un clic y esto me muestra al final la misma línea pero en múltiples líneas. Es decir, es una sola línea pero me lo está mostrando todo en esta pantalla. Ok, vamos a guardar. Y esto no va a ser más que crear un texto. Pero debajo vamos a añadir un botón también. O en todo caso un enlace A. El enlace A no nos va a enviar a ningún lugar. Va a tener el texto aprender más. Leer, o podríamos decir leer más. Y al lado vamos a colocar una etiqueta I que va a ser un icono de Font Awesome. Font Awesome FA Angle Double Right. Este es para que simplemente coloque este icono de aquí de las flechas hacia la derecha. Ok, entonces vamos a estilizar esto de aquí, el showcase. Para hacerlo vamos a ir a nuestros estilos. Y debajo de todo esto voy a añadir otro comentario que diga, por ejemplo, showcase. No vamos a colocar tan solo un recuadro con una etiqueta de IMG aquí en el HTML, sino que lo vamos a alterar con CSS. Entonces voy a ir aquí en showcase y voy a decir, primero voy a estar alterando la clase showcase, que es la clase principal, la clase que contiene básicamente todo el elemento. Voy a añadirle un width del 100%. Vamos a colocarle un color para ir viéndolo, por ejemplo, qué es lo que va abarcando. Si vamos ahora a nuestra página, bueno, no el color, sino un background. Vamos a guardar y si vamos a nuestra página, ese es nuestro showcase. El asunto es que yo no quiero que tenga este alto, quiero que sea un poco más, digamos que abarque un poco más, para que luzca así. Entonces vamos a colocarle un alto un poco, que abarque un poco más. Vamos a colocarle un height de 550 píxeles, por ejemplo. Y en lugar de mostrar un color rojo, vamos a colocarle de background una imagen. Una imagen que utiliza aquí, por ejemplo, una imagen que tenemos aquí en la carpeta IMG. Ahora, la imagen lo voy a traer de nuevo desde GitHub. Vamos a ir aquí en el código final, IMG. Y la imagen se llama Showcase, creo que se llama Showcase 2, este de aquí. Que vamos a verlo para que cargue un segundo. Creo que es la imagen, vamos a verlo. Ok, es showcase 2.jpg. Creo que esa es la imagen, solo que está un poco grande. Esta imagen de hecho la he sacado de páginas como esta, pexels.com. Entonces si quieren más imágenes gratuitas y de alta calidad, aquí pueden buscar, por ejemplo, pueden buscar news. Y las imágenes que voy a utilizar el día de hoy las he sacado de aquí utilizando ese término. Entonces si necesitan imágenes de prueba que pueden utilizar gratuitamente y que tengan buena calidad, aquí pueden encontrarla. Ok, y aquí ya cargó la imagen. Como pueden ver, es una imagen bastante grande. Una vez cargada vamos a darle un clic derecho, guardar imagen como. Y lo vamos a guardar de nuevo en la carpeta IMG con el nombre Showcase 2. Vamos a guardarlo. Vamos a ir a nuestro código, voy a decirle que desde la carpeta IMG vamos a utilizar el archivo Showcase 2. Okay. De esta manera vamos a guardarlo y como es una imagen bastante grande, si vamos en nuestro, digamos en nuestra página, vamos a ver que está tan solo en una esquina. Quisiera que esté centrado y que me muestre la imagen completa. Entonces voy a decirle que primero vamos a colocarle un no repeat y que la imagen esté centrada y vamos a decirle que esté abarcando todo, center cover. Ok, entonces esta es la imagen en su totalidad. Ahora quisiera que esté un poco más separada del resto, es decir, del elemento de la navegación o los elementos que estén debajo, o que podrían estar debajo. Entonces voy a añadir aquí, además de todo esto, un padding, vamos a añadirle un padding button de, por ejemplo, 50 píxeles, para los elementos que luego coloquemos debajo. Luego vamos a añadir también un display flex, para centrar el texto que tenemos aquí adentro. En cuanto al display flex, vamos a colocarle el flex direction column
para que el texto lo coloquemos justo aquí debajo y esté centrado. Debajo del column vamos a decir Align Item Center y luego vamos a colocarle un Justified Content Flex End. Vamos a guardar y ahora todo esto luce aquí debajo. El asunto es que este enlace no parece un botón, simplemente parece un texto más. Entonces vamos a ir cambiándolo. Vamos a ir aquí arriba, o vamos a colocarlo aquí debajo de hecho. Showcase, y voy a decirle que voy a estar alterando el botón que está dentro del Showcase. De hecho aquí lo que podría hacer es que a esta etiqueta A que habíamos creado podría colocarle una clase que luego podríamos estar reutilizando. Por ejemplo una clase btn o algo por el estilo. Entonces vamos a colocarle aquí clase btn y luego esa clase vamos a poder reutilizarlo para crear más botones. Entonces aquí voy a decirle que voy a crear una clase btn y esta clase vamos a empezar a colocarle, por ejemplo, primero que se muestre como un botón, así que vamos a ir el cursor pointer para que aparezca el icono al momento de posicionar el cursor. Un display inline block, vamos a colocarle un border 0, vamos a colocarle un font weight bold y vamos a colocarle un padding, arriba y abajo de 10 píxeles y 20 píxeles hacia los lados. Luego vamos a colocarle un background. El background que voy a estar utilizando es un color oscuro 26, 26, 26. Y el color del texto que esté dentro del botón vamos a colocarle blanco. Un font size vamos a colocarle de 15 píxeles. Y un border buttons para que haya un espaciado hacia abajo. Border button o bueno, no... Vamos a colocarle de hecho tan solo border. Un pixel solid. Y vamos a colocarle de color blanco. De hecho aquí me faltó el 2 puntos. Ok, entonces con esto, si guardamos, nuestro botón va a lucir de esta manera. Parece más un botón ahora sí, pero aún así vamos a colocarle un espaciado. Entonces voy a añadirle un margen. O al texto que esté aquí adentro también podría añadirle un margen. Vamos a colocar aquí al botón un margin de arriba y abajo de 10 píxeles y 0 hacia los lados. Ok, entonces ya no está tan pegado. Ahora, en cuanto a esto de aquí, quisiera que abarque también una especie de efecto cuando lo posicione. Entonces para hacer eso vamos a añadir su clase o su clase hover. Y voy a cambiarle tan solo la opacidad. Vamos a colocarle opacidad de 0.9. Guardamos y ahora si posiciono, pues cambia un poco el color. De hecho podríamos hacer un poco más indexos, 0.7. Ok, entonces con esto ya tenemos finalmente nuestro showcase o nuestra ventana principal. Pero vamos a ir añadiendo también los textos que estén dentro. Por ejemplo, este que es un H2 y este que es una etiqueta P, vamos a cambiarlos también. Entonces aquí debajo voy a decirle que del showcase en su etiqueta H2 y del showcase en su etiqueta P, vamos a irle un margin buttons de 10 píxeles para que no estén tan pegados. Ahora, adicionalmente voy a añadirle un espaciado aquí entre el HR. De hecho voy a dárselo al HR. Vamos a ir aquí en el código y voy a decirle que el HR va a tener, por ejemplo, un espaciado. Podríamos darle un padding o un margin arriba y abajo de 10 píxeles, 0 hacia los lados, para que exista un espaciado entre la navegación y entre el showcase. Muy bien, debajo vamos a empezar a crear ahora la otra sección, la sección de las noticias. Entonces vamos a ir aquí, vamos a minimizar el header y ahora voy a crear otra sección llamada, por ejemplo, News Cards. En cuanto a la sección de las noticias, vamos a tener que aplicar columnas, porque si vamos en nuestra imagen final, aquí tenemos 4 columnas. Estas columnas al final están creadas utilizando CSS Grid. Entonces vamos a crear una grilla con 4 columnas que vamos a poder ubicar los elementos. Si luego existen más noticias, pues se abarcan aquí debajo o se ocupan aquí debajo. Entonces vamos a ir aquí en News Cards y voy a crear aquí otro div. Este div vamos a colocarle también una clase para luego reconocerlo. Tendrá una clase llamada News Cards. Y adentro vamos a colocar otro div que va a contener básicamente cada una de las noticias. Es decir, cada uno de estos es un div. Entonces el primer div va a contener una imagen. Luego va a contener un H3 con un texto, por ejemplo, de 3 palabras. Y luego vamos a colocar una etiqueta P que esté conformada por 20 palabras, por ejemplo. Ok, debajo vamos a colocar una etiqueta A. Y esta etiqueta no va a enviar a ningún lugar, pero va a tener el texto aprender más, learn more. Ok, y luego un icono de font awesome llamado FAS, FA Angle Double Right. Vamos a guardar y si vamos a nuestra página,
vamos a ver esto de aquí. No luce como una tarjeta, pero vamos a tratar de estilizarlo mejor. Ahora necesito una imagen. Para la imagen de nuevo vamos a ir a nuestro código final y aquí en la carpeta IMG tengo por ejemplo las imágenes llamadas news 1, 2, 3, 4. Entonces estas imágenes son las que voy a estar guardando. News 1, 2, 3, 4. Entonces esta es la imagen 1. Vamos a guardar la imagen dentro de la carpeta IMG. Este es news 1. Ya lo podemos cerrar. Vamos a guardar este de aquí. Este sería news 2. Vamos a guardar, lo cerramos. Vamos a guardar este de aquí, news 3. Y finalmente news 4. Ok, entonces ahora desde mi proyecto tengo 3 imágenes. Okay, cada una puede utilizarla dentro de estos div. Entonces voy a decirle aquí, desde la carpeta IMG voy a estar utilizando news 1. Y aquí vamos a colocarle un texto alternativo que sea por ejemplo news 1. Y esto de aquí vamos a repetirlo 4 veces o 3 veces más para que sean 4 en total. Vamos a decir 2, 3 y 4. En cuanto a la segunda noticia vamos a cambiarlo esto simplemente a noticia 2, noticia 3 y noticia 4. Si guardamos y vamos en nuestra página, vamos a ver que ahora tenemos una imagen bastante grande y debajo tenemos los textos. Obviamente si van a, digamos, considerar mejorar este sitio web luego y quieren subirlo a un hosting, les recomiendo que las imágenes sean mucho más pequeñas. En este caso, como voy a cambiarle el tamaño con CSS, al final se van a ver relativamente bien, pero les recomiendo que le reduzcan el peso, es decir, tan solo utilicen el tamaño que van a estar usando en su página. No coloquen imágenes tan grandes, porque al final esto lo va a tener que descargar el usuario cada vez que visite su página. Ok, entonces vamos a estilizarlo. Vamos a ir en Style CSS y para estilizarlo vamos a tener que colocar aquí otro comentario para separar, el cual vamos a llamar News Cards. Debajo vamos a hacer referencia a nuestra sección News Cards. Entonces voy a colocar aquí News Cards, la clase News Card. De hecho vamos a ver si está igual. Si le he colocado News Card. Ok, está bien. News Cards y vamos a decirle Display Grid. Vamos a utilizar las grillas de CSS y vamos a decir Grid Template Columns. Esto me va a permitir poder crear columnas. En este caso, como quiero que sean 4 columnas, voy a decir Repeat 4 1 FR. Esta es una forma de colocarlo. Otra forma también es colocar un FR, un FR, un FR, un FR. Y de esta manera podríamos tener las 4 columnas. Si yo guardo y voy en pantalla, bueno, en este caso no se aprecia porque son imágenes bastante grandes, pero vamos a hacer esto. Voy a ir aquí y voy a decir en News Cards, en las imágenes vamos a abarcar el width del 100%. Width del 100% y la altura va a ser, por ejemplo, de 180 píxeles. Vamos a guardar y ahora sí podemos ver que la grilla está aplicándose. Son 4 columnas. Ok, pero yo no quisiera que estén tan pegados, entonces vamos a añadir aquí un gap, que es un espaciado interno de 25 píxeles. Ok, un espaciado entre cada una, no es un espaciado interno, sino un espaciado entre cada columna de 25 píxeles. Y como quiero que esto esté separado también, es decir, no quiero que esté tan pegado, voy a añadir aquí un margen del showcase. Entonces vamos a ir aquí en nuestra clase showcase, que habíamos dejado antes. Y aquí, así como tenemos un espaciado interno, vamos a añadirle un margin en buttons de 20 píxeles. Vamos a guardar. Ok, ya se han separado un poco más. Y como esto debajo también va a tener otros elementos, vamos a añadirle también un margen a las tarjetas. Es decir, como luego vamos a tener más elementos, pues voy a añadirle también aquí un margen, por ejemplo, de 10 píxeles arriba y abajo y 0 a los lados. De esta manera vamos a separarlos. Okay, vamos a guardar. Vamos a ir aquí. Y muy bien, de esta manera es como lucen nuestras tarjetas ahora. Luego, en cuanto a las imágenes, vamos a dejarlo así. El H3 vamos a cambiarlo. Vamos a decir desde News Cards. Los H3 vamos a colocarle un font size de 20 píxeles y un margin de 10 píxeles arriba y abajo y 0 hacia los lados. Ok. Luego los enlaces. Vamos a ir News Cards. Vamos a cambiarlos para que luzcan como enlaces y no tan solo como textos. Vamos a decirle aquí. Vamos a colocarle un padding de 10 píxeles arriba y abajo, 0 hacia los lados. Okay. Un color, vamos a colocarle F2, F2, F2. Vamos a colocarle un text transform uppercase para que esté en mayúscula. Vamos a colocarle un display, vamos a escribir bien, display inline block. Y finalmente un font weight bold.
Ok, también podríamos colocarle un efecto, por ejemplo, de subrayado en su etiqueta hover. Entonces podríamos añadir aquí un news cards. De hecho, vamos a copiarlo. En su pseudo clase hover. Podríamos añadirle un text decoration. Bueno, me faltó aquí esto de aquí, el hover. Ahora sí, text decoration. Y vamos a añadirle un underline. Guardamos. Y ahora cada vez que posiciono, tienen estos efectos de aquí. Ok, entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a añadir la otra sección que está debajo, que es básicamente estos banners de aquí. Este vendría a ser un banner, luego hay otra sección de noticias, otro banner y finalmente con el footer. Vamos a continuar con esta sección de aquí. Pero antes, de hecho, algo que no me está quedando bien es el fondo. Voy a añadir una opacidad un poco más alta. Vamos a ir aquí y voy a decirle al momento de utilizar el background image. Esto de aquí, por aquí deberíamos encontrar una propiedad relacionada con la opacidad. Ok, así no entendamos todo lo que está aquí, simplemente necesitamos buscarlo. De hecho voy a ir aquí donde dice View, Toggle World Wrap. Y voy a buscar tan solo la opacidad. Aquí está, Fill Opacity 0.4. Vamos a colocarle 0.7 por ejemplo. Vamos a guardar. Y si vamos, de hecho vamos a colocarle el inverso, 0.2. Ok, o 0.1. Ok, esto de aquí está mejor. Entonces, luego pueden, digamos, buscar otros colores o simplemente colocar un color entero. Al final depende de ustedes. En mi caso voy a dejarlo de esta manera, 0.1. Vamos a bajar un poco más y ahora ya no vamos a estar, digamos, estilizando tan solo las noticias, sino que vamos a crear nuestro banner. Entonces vamos a ir ahora en el HTML. Voy a cerrar esto por ahora. De hecho, vamos a cerrar todas las pestañas que no estamos utilizando. Vamos a quedarnos tan solo con el código y el sitio web. Ahora vamos a añadir el banner. Vamos a ir en nuestro código y debajo de News Cards vamos a añadir otro div. Aquí debajo voy a crear una sección, un section, con una clase llamada Cards Banner Want. Ok, debajo voy a colocarle un contenido o voy a colocarle una clase que hace referencia al contenido. Así que voy a englobarlos dentro de un div con una clase Content. Y dentro voy a colocar un h2 que va a ser el título del banner, que va a ser 3 palabras aleatorias. Luego vamos a colocar un texto de Loren de 20, por ejemplo con 20 palabras. Y debajo vamos a colocar un enlace A, que al final va a lucir como un botón. Entonces vamos a reutilizar nuestra clase btn. Y aquí vamos a colocarle, por ejemplo, el texto que sea Learn More. Y un icono de Font Awesome que sea Font Awesome FA. Vamos a utilizar lo mismo de antes, nuestra clase FA Angle. Vamos a colocarlo aquí. FA Angle Double Right. Ok, vamos a guardar. Si vamos ahora a nuestra página, así luciría nuestro banner. Pero obviamente necesitamos también una imagen. Entonces lo que voy a hacer es que voy a ir aquí de nuevo en el código. Y aquí en la carpeta IMG vamos a tener una imagen referida al banner. De hecho aquí vamos a encontrar, por ejemplo, creo que es esta de aquí. Image. Creo que es esta de aquí. Este es llamado TED Red. Ok, este de aquí lo vamos a guardar. Guardar imagen como dentro de nuestra carpeta IMG. Y ahora vamos a empezar a estilizarlo con CSS. Vamos a ir a nuestro archivo style CSS. Y ahora vamos a crear otra sección aquí llamada, por ejemplo, Cards Banner Want. Debajo voy a decirle, desde la clase Cards Banner Want, voy a estar utilizando un width de 100%. Voy a estar estableciendo un height de 350 píxeles. Y vamos a utilizar un background como imagen. Así que voy a decir URL desde la carpeta IMG. Vamos a estar utilizando el archivo llamado techred.jpg. Vamos a añadir también un margen hacia abajo, ya que va a haber más elementos luego, de 40 píxeles. 40 píxeles y creo que con eso bastaría para simplemente verlo. Vamos a guardar, vamos a ir en nuestro sitio web y así luciría. Ahora, en cuanto a los textos que estén dentro, vamos a estar utilizando nuestra clase Content para ubicarlos aquí o aquí debajo. Entonces vamos a decir que es de Cards New, Cards o Cards Banner Want. En su clase Content voy a estar utilizando tan solo un width del 40%, es decir, tan solo en la tercera, bueno, un poco menos de la mitad del contenido. Y voy a colocarle el padding de 90 píxeles arriba. Vamos a colocarle 0 abajo, 0 hacia la derecha y 30 píxeles hacia la izquierda. Un color blanco. Y si guardamos, así luciría nuestro banner. Ok, esto está bastante similar a como lo tenemos aquí en la imagen. Esto de aquí. Muy bien, entonces con esto tendríamos nuestro banner. Pero si quieren añadir también espaciado entre los textos, pueden decir, ok, desde Cards Banner Want en su etiqueta P. Y desde Cards Banner Want en su etiqueta, podríamos seleccionar también el H2 que tenemos aquí. Vamos a añadir, por ejemplo, un espaciado. Vamos a añadir
o un margen para que se separen entre ellos. Margen 10 píxeles, 0, 20 píxeles hacia la derecha y 0 hacia los lados. Ok, para que básicamente se vea centrado el texto. Ok, a partir de aquí tenemos nuestro banner. Ahora vamos a crear debajo nuestra sección de noticias, nuestra otra sección de noticias, porque debajo de este banner tenemos otra sección más. De hecho, como ya lo tenemos escrito, ya lo tenemos prácticamente estilizado lo de arriba, vamos a copiar y pegar. Entonces voy a ir aquí y en nuestra sección Newscards voy a copiarlo. Vamos a bajar luego de esta sección y vamos a pegarlo nuevamente. Ok, entonces tenemos debajo de nuestro banner otra sección de noticias con 4 columnas nuevamente. Vamos a guardar y si vamos a nuestro sitio web, ahora tenemos lo mismo. Solo que ahora necesito crear otro banner debajo. Para el otro banner también va a ser sencillo porque ya tenemos uno. Solo que no lo vamos a copiar y pegar. Vamos a empezar a escribirlo de nuevo. Vamos a crear otro banner porque este va a tener otra imagen. Entonces vamos a crear otras clases. Vamos a llamarlo aquí una sección. Un section con una clase cards banner 2. Y adentro voy a crear un div de nuevo con una clase content. Un h2 con un loren de 3. Con un loren de 3 textos aleatorios. Una etiqueta P con un loren de 30 vamos a colocarle. Y una etiqueta A. Vamos a colocarle debajo una etiqueta A que no envíe a ningún lado, que tenga una clase btn, que tenga el texto aprender más. Y vamos a colocarle una etiqueta I que tenga la clase, por ejemplo, FAS, FA angle double right. Vamos a guardar y esto va a lucir exactamente igual que lucía nuestro primer banner, solo que ahora vamos a cambiar a la imagen, es por eso que le he colocado Cards Banner 2. Entonces vamos a ir aquí, voy a decir Cards, vamos a colocar un comentario, Cards Banner 2. Y vamos a utilizar desde Cards Banner 2, vamos a empezar a cambiar sus estilos de manera similar a como hicimos con la tarjeta anterior. Aquí voy a decirle que vamos a colocarle un background, que va a ser una imagen que venga desde la carpeta IMG. Y la imagen, de hecho, vamos a de nuevo entrar en nuestro código. Y la imagen se llama Image5. Aquí está. Ok, esta es la imagen que vamos a utilizar. Vamos a guardarlo dentro de nuestro carpeta IMG. Y voy a decir, desde IMG voy a estar utilizando Image5. Vamos a colocar aquí que sea no repeat. Vamos a colocarle center. Y vamos a colocarle center cover. De hecho, esto de aquí, estas mismas clases, también podría haber colocado aquí en este banner once. Vamos a copiarlo y pegarlo. Por si acaso ustedes coloquen una imagen más grande. Ok, entonces vamos a nuestro sitio. Y por ahora nuestro segundo banner luce de esta manera, porque no lo he colocado un alto. Entonces vamos a añadir también el resto de clases. Voy a decirle, va a ser width del 100%. Vamos a colocarle aquí un height de, por ejemplo, lo mismo, 350 píxeles. Y vamos a guardar. Bajamos y así luce nuestro banner. Ahora, este texto, que es el content, vamos a también tener que estilizarlo. Entonces, como esto prácticamente va a ser igual que lo anterior, ¿en dónde está el content? Aquí está. Vamos a pegarlo aquí debajo. Y este va a ser el Cards Banner 2. La clase content, vamos a decirle aquí que va a ser de width 50%, vamos a colocarle. Y el padding vamos a dejarle en 100 píxeles. Ok, el resto se va a mantener. Vamos a guardar. El color creo que no va a ser necesario en este caso, como todo nuestro body tiene la clase del color blanco. Ok, Cards, Banner 2, Content, vamos a ver qué ha pasado. Ok, falló aquí. Tuve un error al momento de escribirlo, es Content. Vamos a guardar y ahora sí. Entonces ya tenemos finalmente nuestros dos banners. Ahora, una vez tenemos nuestros banners, vamos a querer empezar a colocar esta sección de aquí. Vamos a ir de nuevo en la imagen. Vamos a querer crear esta parte de aquí, que es la sección social, podríamos decir. Entonces aquí debajo del section vamos a crear una sección más, en donde vamos a añadir una clase llamada social. Dentro de este section vamos a añadir una etiqueta P, que diga por ejemplo follow tech news. Y debajo vamos a crear una lista. O simplemente podríamos añadir un div con una clase links. Y aquí poder listar las etiquetas A. Cada etiqueta A va a tener por ejemplo un enlace, que este va a ser el enlace para Facebook. Entonces vamos a colocar aquí un icono, una clase, y vamos a llamar desde FontAwesome su clase llamada FontAwesome-Facebook-F. De hecho, esto de aquí lo vamos a copiar unas 2 veces más para copiar también los enlaces de Twitter y LinkedIn. Entonces vamos a colocar aquí por ejemplo FA-Twitter y aquí vamos a colocar LinkedIn. Ok, vamos a guardar y si vamos en nuestra página
deberíamos ver aquí debajo los enlaces, pero vamos a alterarlos con CSS. Entonces vamos a ir aquí y vamos a añadir un comentario de CSS que diga social. Y debajo vamos a seleccionar nuestra sección social. Vamos a primero seleccionar el div que contiene todo. Este va a tener un margen arriba y abajo y hacia los lados de 50 píxeles. Además vamos a añadir que la etiqueta P que está dentro, vamos a colocarle un text align center para que esté centrado el texto. Y vamos a añadirle un font size de 30 píxeles y un margin button de 20 píxeles. Esto lo que hará es colocarse como una especie de título encima de los iconos. Ahora, estos iconos vamos a tener que colocarlos aquí en centro también. Entonces para eso voy a utilizar Flexbox. Vamos a ir aquí y voy a decir, ok, los enlaces están en un div llamado links o en una clase links. Entonces voy a decirle, para la clase links voy a utilizar un display flex. Vamos a utilizar en este caso un align items center y un justify content center. Vamos a guardar. Y con esto tenemos los enlaces centrados, pero debería haber un espaciado y también debería ser un poco más grande los iconos. Entonces vamos a ir aquí y voy a decir links para los enlaces A. Vamos a añadirle un margen de 0 arriba y abajo y 30 píxeles hacia los lados. Y en cuanto a los iconos, a las etiquetas I, vamos a añadirle un font size de 3 rem. Vamos a guardar. Y si vamos, ahora nuestros enlaces lucen de esa manera. Ok, entonces vamos a seguir con la siguiente parte. Ya tenemos los enlaces sociales. Lo siguiente que sería este footer de aquí. Este footer con 4 columnas. Aquí también podríamos utilizar grid o CSS grid. Y debajo tenemos tan solo un texto que va centrado, que es el copyright supuestamente. Ok, entonces vamos a crear 4 listas desordenadas, 4 ULs que van dentro de otro div. Vamos a ir aquí en nuestro código y debajo de este section podríamos llamarlo aquí, sería, digamos, también una buena opción. El asunto es que si lo llamamos dentro del contenedor, eso tan solo va a quedar hasta aquí el contenedor, no va a abarcar el 100%. Entonces lo que voy a hacer es que fuera de todo esto, vamos a cerrar el container. Fuera del container voy a crear aquí una sección llamada footer links. Ok, enlaces en el footer, estos de aquí. Y adentro voy a crear un div con una clase footer container. Entonces voy a crear otra clase tan solo para el footer, para centrarlo. Y aquí voy a crear una clase UL. Y adentro voy a crear múltiples LI. Primero voy a crear un LI que no va a enviar a ningún lado. Va a tener un H3 adentro. Y vamos a colocarle un title once. Ok, a partir de aquí vamos a crear múltiples LI con una clase A. En donde cada una de estas clases va a tener un texto. Por ejemplo, este va a ser blockchain. Y por ahora tan solo voy a colocar el mismo texto. Ya luego pueden cambiarlo. No es importante en realidad. Vamos a colocarle unos 6 textos más, 3, 5, vamos a añadir nomás, 6. Ok, y esto de aquí, este UL que tiene básicamente toda esta estructura con los LI y las etiquetas A, vamos a copiarla 3 veces más, ya que son 4 columnas. Entonces vamos a copiarlo una vez más, son 2, 3 y una vez más son 4. Vamos a guardar y si vamos en nuestro sitio web, vamos a ver 4 columnas, 1, 2, 3 y 4. Bueno, en realidad no son columnas todavía, pero son 4 enlaces UL. Ahora para ordenarlos, vamos a alterarlos con CSS. Entonces vamos a ir aquí en nuestros estilos y debajo de todo esto vamos a añadir otra sección. Se va a llamar, por ejemplo, links o footer links. Ok, debajo vamos a decir que desde la clase footer links vamos a estar requiriendo primero, de hecho vamos a colocarle un color, background 2F3640. Ok, vamos a colocarle un color a los textos 61, 61, 61. Y vamos a colocarle también un font size de 12 píxeles. Debajo vamos a añadir un padding que sea de 35 píxeles hacia arriba y abajo y 0 hacia los lados. Y luego el container, el footer containers, footer-containers será el encargado de centrar el contenido. Entonces para esto vamos a utilizar el display grid. Vamos a decir display grid. Vamos a guardar. Y con esto vamos a ver que tenemos un footer, pero aún no están posicionados en columnas. Para hacerlo vamos a añadir el template columns, grid template columns, y vamos a añadir unas columnas de 4, repeat 4, un FR. Guardamos. Si vamos a nuestra página, son 4 columnas. El asunto es que están demasiado pegadas hacia los lados. Entonces vamos a añadir un espaciado interno y también vamos a hacer que estén centradas y digamos que no abarquen simplemente desde el inicio. Entonces vamos a ir aquí y voy a decirle que aparte del template columns vamos a ir un gap, un espaciado entre las columnas de 10 píxeles.
Vamos a colocarle un align items flex start. Y vamos a colocarle un justify content center. Ok, fuera de esto, vamos a decirle footer container para las listas UL. Vamos a añadir un margin 0 auto para que estén centradas. Ok, entonces de esta manera logramos el efecto de que cada una esté en su propia columna. Ahora, en cuanto a los textos, también podríamos cambiarles, por ejemplo, el tamaño o la fuente. Pero dejándolo por ahora sí va a funcionar, así que no hay ningún problema. Ahora, en cuanto al UL, también otra cosa que quizás pueden alterar son los LI que están dentro. Por ejemplo, para que tengan un espaciado, para que estén separados. Bueno, podrían utilizar un line height. Footer container UL para los elementos LI. Podríamos colocarle un line height de, por ejemplo, 1.8 vamos a probar. Ok, vamos a colocarle un 2.8. Ok, de esta manera podríamos dejarlo. Muy bien, una vez creado el footer con sus enlaces, vamos a terminar con lo último, que es básicamente este texto de aquí, el copyright. Simplemente lo vamos a llamar footer. Entonces aquí, después de todo esto, después del footer links, debajo del footer links vamos a añadir una etiqueta footer con la clase de footer. Ok, y adentro simplemente un h3 que diga, por ejemplo, tag news copyright. Muy bien, vamos a empezar a alterarlo. Vamos a ir en el CSS y finalmente vamos a añadir simplemente la clase footer. Ahora, en este caso yo estoy colocando tan solo un texto, así que lo voy a centrar. Pero si tienen, por ejemplo, más elementos que quieren colocar, pueden utilizar también Flexbox. En este caso simplemente voy a decir, el background va a ser de color 2F3640. Vamos a colocarle un color 61, 61, 61. Vamos a colocarle un font size de 12 píxeles. Ok, y vamos a añadirle un padding 20 píxeles arriba y abajo y 0 hacia los lados. El texto quiero que esté centrado, así que vamos a colocar text align center. Y vamos a colocarle un padding button de 2 o... vamos a colocarle 20 píxeles. Y vamos a ver, vamos a guardar. Y si bajamos, así luciría nuestro footer. Al final tenemos nuestros enlaces y el copyright al último. Ok. Y con esto podríamos haber terminado nuestro ejemplo, pero vamos a añadir también los estilos para otros tamaños de pantalla. Entonces vamos a presionar Ctrl+Shift+I, o también podríamos ir aquí en estos 3 puntos, más herramientas para desarrolladores, y esto va a abrir la consola. Una vez abierta la consola, nosotros podemos cambiar el tamaño fácilmente, y también podemos simular el tamaño de un dispositivo móvil. Pero el asunto, como pueden ver, es que esto no se ve bien en un tamaño de dispositivo móvil, entonces tenemos que añadir más clases de CSS para que cuando nosotros visitemos estos se adapten. Entonces vamos a ir aquí debajo de todo y vamos a añadir unas media queries. Vamos a decirle que cuando el max width, el ancho máximo o el máximo ancho que tenemos en pantalla sea de 700 píxeles, es, supongamos, un tamaño de pantalla medio. Vamos a entrar en el tamaño de 700 píxeles. De hecho, para reconocer los tamaños, algo que podrían hacer es que en el body, el background lo podrían cambiar. Por ejemplo, podrían decir background red. Entonces, cuando lleguen al tamaño, pues el background cambia y se dan cuenta que han llegado a ese tamaño. Primero voy a ordenar aquí los elementos que se ven en pantalla. Por ejemplo, estos que no abarquen 4 columnas, sino 2 columnas. Entonces, podría hacer algo como esto. Podría decirle desde news cars, que es nuestra clase news cars, vamos a decirle que el grid in play columns, las columnas ya no van a ser de 4, sino vamos a colocarle repeat 2, un FR. Entonces, si vamos en nuestra página, ahora van a abarcar tan solo 2 columnas y se acomodan por sí solos. En cuanto al showcase, no tiene un espaciado de los elementos, entonces voy a ir aquí y de hecho esto debió verse bien. Entonces vamos a añadirle un espaciado o un padding. Vamos a ir en el showcase. ¿Por qué está el showcase? Ok, el padding, vamos a añadirle el padding hacia todos los lados. De ahí cuando cambiemos el tamaño, pues se va a ver de esta manera. Bueno, entonces hemos arreglado esto. Vamos a bajar un poco más. Aquí vamos a arreglar también el banner. Este banner tendríamos que añadirle un espaciado o ir quitándole un padding que habíamos añadido aquí. O dándole más espacio, que no abarque tan solo el 40%, sino el 60 o el 70%. Entonces vamos a ir aquí en nuestro código, en el media query, nuevamente. Y vamos a alterar ese espaciado. Vamos a decirle después news cards. Vamos a decir cards banner want. En su propiedad content, que es el contenido o es el contenedor del contenido, vamos a decirle width del 80%. Vamos a guardar, vamos a ver. Y ok, ya no... básicamente se ve lo mismo, pero es el tamaño de pantalla pequeño. Ok, lo mismo también para esto de aquí. Entonces vamos a añadir aquí una coma. Y vamos a decirle... Y debajo también vamos a aplicar lo mismo para cars banner 2. Para el contenido. Ok, vamos a guardar.
Ok, y de esta manera básicamente hemos alterado el tamaño para que se vea bien ese tamaño de pantalla. Ahora, esto de aquí se sigue aplicando porque utiliza el mismo estilo que el de arriba, así que no hay ningún problema. Y en cuanto a los enlaces, creo que se ven bien, excepto estos de aquí. Estos de aquí también podríamos acomodarlos de 2 en 2. Entonces vamos a ir aquí en nuestro código, vamos a decirle, ok, el footer links en su propiedad footer container. Vamos a colocarle el grid templates columns de 2 o repeat de 2, un FR. Vamos a guardar, vamos a ir y ahora aparecen en 2 columnas. Ok, el resto se mantiene porque estos son solo un texto centrado. Muy bien, y con esto creo que luce bien. Ahora, en cuanto a la navegación, lo vamos a cambiar dentro de un segundo. O, de hecho, vamos a hacerlo ahorita para adaptarlo de una vez. Lo que vamos a hacer es muy simple. Esto de aquí lo vamos a colocar en una sola fila. Es decir, ya no va a estar uno al lado del otro porque no hay tanto espacio aquí. Entonces vamos a colocarlo en una sola fila. Y esta fila vamos a colocarla básicamente en un div con una transparencia para que simule ser una barra lateral. Ese div al final lo vamos a mover hacia afuera de la pantalla y cuando demos clic en un botón vamos a volver a colocarlo adentro. Entonces va a ser como una barra lateral. De hecho va a ser un sidebar. Entonces vamos a crear ese efecto. Vamos a ir aquí arriba de todo, ya que al final estamos hablando de un elemento que está prácticamente al inicio. Y vamos a cambiar primero la clase navMain, que es la clase de la navegación, la clase principal de la navegación. Y vamos a decirle que para la lista desordenada que está a la izquierda llamada navMenu, vamos a alterar los siguientes estilos. Primero vamos a decir un display block. Vamos a colocarle un position absolute para que esté encima de todo. Ok, vamos a colocarle un top 0 para que esté en la esquina y el left 0 para que esté hacia la izquierda. Entonces va a ser un recuadro que va a estar hacia la izquierda. De hecho podemos añadir un background. Vamos a colocar un background, por ejemplo 2F3640. Vamos a guardar. Y si vamos en nuestro sitio, de esta manera es como se ve la navegación. El asunto es que quiero que abarque todo el alto. Entonces vamos a añadirle, aparte del background, un height del 100%. Vamos a guardar. Ok, de esta manera abarca el 100% y aquí tiene un espaciado, así que vamos a quitárselo. Para hacerlo simplemente vamos a hacer un translate para que ocupe menos 20 píxeles o 30. Vamos a colocarle aquí por ejemplo un translate transform. O bueno, es al revés, es un transform. Translate X, vamos a moverlo en el eje de las X y vamos a decirle que lo coloque a menos 20 píxeles. Vamos a guardar y está justo al lado. Ahora vamos a hacer que esto, digamos, tenga una transparencia y además tenga más espaciado. Para hacerlo vamos a añadir aquí un padding de 30 píxeles. Ok, y vamos a de hecho cortarlo aquí arriba. Y vamos a añadirle también una opacidad de 0.9. Ok, vamos a guardar. Y de esta manera se vería nuestra barra lateral. Ok, al final sigue aplicando los mismos estilos de los CLI. Pero si quieres que los CLI tengan más espaciado, también podrías empezar a alterarlos de esta manera. Podrías decir navMain desde la lista desordenada llamada navMenu. Nav-menu. Ok, vamos a alterar cada elemento LI. Y los LI vamos a añadirle un padding, por ejemplo, de 20 píxeles. Un border button de un color, por ejemplo, blanco con un sólido de un píxel. Con un estilo sólido de un píxel. Y un font size de 14 píxeles. Ok, entonces de esta manera es como lo sería. De hecho, vamos a quitarle el border. Vamos a dejarlo así. Ok, ahora en cuanto a esto, vamos a querer, de hecho, que no se quede aquí siempre, sino que nosotros vamos a querer hacer lo que aparezca y desaparezca. Entonces para hacer eso vamos a tener que añadir un botón. El botón, vamos a ir aquí arriba de todo. Vamos a ir aquí. Como es un elemento genérico o un elemento general, vamos a ir aquí y vamos a crear un botón que vamos a poder escuchar el evento click. Para eso vamos a tener que manipularlo con JavaScript. Entonces lo que vamos a hacer es que en nuestro código en el código de HTML, vamos a ir arriba de todo, fuera del container y demás. Vamos a crear aquí un botón. Este botón, para que tenga un estilo muy similar a los típicos botones de abrir una pestaña o abrir un sidebar, vamos a colocarle un icono de font awesome. De hecho, como esto podría ser bien un botón o podría ser bien un enlace A, o simplemente podría ser un div, ya que al final todo esto es un contenedor tan solamente. Entonces vamos a ir div, class, menu, btend, y adentro vamos a crear, por ejemplo, una etiqueta i
con una clase FAS/FABars. Ok, vamos a guardar. Y si vamos aquí en nuestro código deberíamos ver el botón. O deberíamos ver el icono. FAS/FA-bars. Class. Vamos a guardar. Y en este caso no lo estamos viendo porque está justo aquí al inicio. Entonces debemos moverlo aquí el icono y que se coloque en esta posición. Para hacerlo vamos a alterar esta clase. Entonces vamos a ir aquí en nuestro código y voy a decir que voy a alterar el menú btend. Y al igual que pasó con el sidebar, también vamos a hacer que sea un position absolute. Entonces vamos a decir position, vamos a escribirlo bien, position absolute. Y luego vamos a colocarle el típico cursor pointer para que aparezca el cursor para que simule ser un botón. Vamos a colocarle un top de 15 píxeles desde arriba. Vamos a colocarle un right de 30 píxeles. Y vamos a hacer que esto al inicio se coloque como un display none. Pero ahora para ver cómo se posiciona tan solo lo vamos a comentar. O vamos a quitarlo por ahora. Ahorita lo vamos a agregar. Vamos a cortarlo, vamos a guardar. Y si vamos a nuestro código, aquí está el botón. De hecho, vamos a asegurarnos de que siempre esté encima. Vamos a decir ZIndex 2. Y vamos a añadirle de hecho un tamaño mucho más grande. Para hacerlo podemos hacerlo con un font size. Ya que al final todo esto es tan solamente una fuente. Podríamos decir 3 rend. Y bueno, está muy grande. Vamos a colocarle 1.8 rend o 1.5. 1.5 está bien. Esta es una forma, o también FontAwesome en sus últimas versiones nos permite cambiar el tamaño, por ejemplo colocando FA2X. Esto nos permite cambiar el tamaño al doble de, digamos, el tamaño normal del icono. Pero como está encima del otro icono o del otro UL que teníamos atrás, pues vamos a moverlo un poco hacia la izquierda. Para hacerlo vamos a tener que ir aquí en el momento de cambiar el tamaño, porque esto tan solo tendríamos que cambiar cuando es el tamaño menor a 700 píxeles. Y el elemento que tenemos que cambiar es, de hecho, vamos a verlo, dentro de la navegación del container del nav main. El elemento que tenemos que añadir un espacio es este de aquí, este li, que está dentro de un UL con una clase nav_menu_right. Entonces vamos a ir aquí después de este nav_menu de aquí y vamos a decir nav_menu o nav_main UL nav_menu_right. Y vamos a decirle que el margin right, el margen hacia la derecha, vamos a dejarlo de 50 píxeles. Vamos a verlo. Creo que está bien, podríamos añadirle un poco más. Pero creo que con esto va a estar bien. O simplemente vamos a colocarle 40. Ok. Entonces de esta manera tenemos el icono. Lo que vamos a hacer es que esto de aquí, cuando demos un clic, va a hacer que desaparezca y aparezca esto de aquí, este sidebar. Entonces para hacerlo, al inicio este sidebar debería estar oculto. Es decir, cuando estamos en el tamaño de pantalla máximo, el sidebar debería estar oculto, no debería aparecer. Y esto tampoco debería aparecer. Esto tan solo debería aparecer cuando estamos en un tamaño de pantalla pequeño. Entonces vamos a ir aquí. De hecho, por cierto, ahorita desaparece porque la clase de media query tan solo hace que esto aparezca cuando estamos en el tamaño menor a 700. Ok. Entonces lo que vamos a hacer es que esto de aquí vamos a añadirle un listener con JavaScript. Y por ahora vamos a tratar de que esto desaparezca en este tamaño de pantalla. Entonces vamos a ir en el momento de crear nuestro sidebar, que está por aquí. Y al inicio vamos a hacer que tenga su translate de menos 500, por ejemplo. O menos, vamos a colocarle 400. A ver. Sí, menos 400 podría estar bien. Ok, vamos a hacer que cuando nosotros estemos en este tamaño de pantalla no se va a ver. Pero al momento de dar un clic o al momento de, digamos, dar un clic en este enlace, vamos a cambiar ese translate y vamos a moverlo tan solo menos 20 píxeles a como estaba. Entonces vamos a añadir una clase por aquí que se llame, por ejemplo, reveal o show, para que esa clase sea la encargada de alterar el translate. De hecho, vamos a irlo aquí abajo. Vamos a decirle nav_main en la lista desordenada llamada nav_menu. Cuando se le agregue la clase show, quiero que el transform translate x no sea de menos 400, sino de menos 20 píxeles. Ok, entonces cuando tenga la clase show se va a alterar. Vamos a probarlo. Por ejemplo, si escribimos aquí show, guardamos y aparece. Entonces con JavaScript vamos a estar quitando y añadiendo esta clase. Ahora, esto de aquí aparece de una manera bastante brusca. Vamos a añadir también una transición. Entonces, en el translate debajo, vamos a añadir aquí un transition. El transition es para añadir simplemente un efecto. En este caso voy a añadir un efecto llamado transform de 0.5
segundos y vamos a colocarle un is int out. Ok, ahora lo que vamos a hacer es que cada vez que aparezca, pues se va a deslizar simplemente. Pero vamos a añadir eso con JavaScript. Entonces este botón de aquí, vamos a añadirle una escucha. Vamos a ir en main.js y por ahora quiero asegurarme de que esto se está leyendo desde nuestra página. Vamos a añadir un console log que diga hello world. Para añadirlo a nuestra página vamos a ir en el HTML y antes de que termine el body vamos a añadir un script. Ese script tendrá una propiedad de src y va a llamar el archivo main.js. Si vamos a nuestra consola ahora tenemos el texto hello world. Esto significa que el texto o el archivo HTML ha sido leído. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a capturar el evento de este div de aquí o de este icono. Entonces vamos a ir en el main y voy a decir en lugar del hello world document.querySelector vamos a seleccionar un elemento que tenga como clase menu btend. Ok, vamos a ir un listener y voy a decirle que cuando haga clic en ese elemento vamos a manejar el clic y por ahora tan solo vamos a mostrar un texto que diga clic. Vamos a guardar y por ejemplo si yo doy un clic en este elemento me dice clic. Cuantas veces dé un clic se va a manejar ese evento. Solo que en este caso no quiero mostrar un console log, sino que vamos a decir document.querySelector. Quiero que selecciones el elemento que se llama navMenu. Es decir, quiero que selecciones este elemento de aquí. Y vamos a añadir una clase. Vamos a decir class list. Y vamos a añadir una clase llamada show. Pero quiero que esta clase cada vez que yo haga un clic se cambie. Si ya la tiene, quítala. Si no la tiene, agrégala. Entonces para eso utilizamos un método llamado toggle. Y le decimos que voy a añadir la clase show o voy a quitar la clase show dependiendo si ya lo tiene. Entonces lo que hace esto es que va a hacer aparecer y desaparecer nuestro slide o nuestro sidebar. Ok, entonces con esto tengo una barra lateral. Y ahora el tamaño de pantalla que nos falta es el tamaño de pantalla más pequeño. Entonces si tenemos ese tamaño de pantalla, pues esto se adapta, se mantiene de esta manera. Pero esto de aquí deberíamos cambiarlo a tan solo un FR, una fracción de pantalla, que tan solo abarque una columna. Porque ya no hay espacio para dos columnas. Entonces vamos a ir de nuevo en nuestros estilos. Y en el media query vamos a añadir ahora un media. De hecho vamos a copiar esta línea de aquí. Y vamos a añadir un media query, pero ya no para el tamaño de 700 píxeles, porque eso prácticamente ya lo hemos hecho, sino ahora para el tamaño de 500 píxeles. Y vamos a probar tan solo escribiendo un body background de color azul, por ejemplo. Ok, vamos a ir a nuestra página. Y por ejemplo, hasta este momento, hasta aquí se van a aplicar los estilos anteriores. Cuando lleguemos a este tamaño de pantalla que es de menor 500, pueden ver que empezamos a aplicar los otros estilos. Entonces vamos a ir aquí en nuestro código y vamos a decirle que ya no va a abarcar los car news, vamos a decirle new cars, o bueno, news cars, ya no va a abarcar dos fracciones, sino vamos a decirle greeting plate columns, repeat, tan solo en un FR. Ok, o simplemente, bueno, en este caso ya no va a ser necesario el repeat, simplemente colocamos un FR, ya que es tan solo una fracción. Y de esta manera es como se verían nuestros estilos. En cuanto a las imágenes, también podríamos hacer que abarque un poco más de alto. Entonces podríamos ir aquí y puedo decirle, ok, desde news cars, las imágenes, vamos a añadir un height, que por defecto, ahorita vamos a ver en qué tamaño lo habíamos dejado. News cars, IMG estaban en 180 píxeles. Ok, vamos a añadirle un poco más. Vamos a colocarle, por ejemplo, 200 píxeles. O 250. Ok, para que no luzcan tan compactas. Entonces vamos a... De hecho, con 270 creo que estaría bien. Ok, entonces así es como van a lucir en este tamaño de pantalla. Ahora, en cuanto a los banners, están bien, pero de hecho podríamos añadir aquí ya el 100% para que abarque todo el ancho de los banners. Entonces vamos a ir aquí en nuestro código, vamos a decirle cars news want en su clase content y también el cars news cars banners 2 en su clase content. Vamos a colocarle el width del 100%. Y vamos a añadirle un padding de 60 píxeles arriba y abajo. Y 20 píxeles hacia los lados. Vamos a guardar. Y así es como lucirían nuestros banners en tamaño de pantalla móvil. Ok, en cuanto al footer, aquí también deberíamos cambiarlo. En este caso que abarque tan solo una columna. Entonces vamos a ir aquí y voy a decirle footer links, footer container. Vamos a decir greeting plate columns, que ya no abarque dos fracciones sino tan solo una fracción. Esto va a hacer que se coloquen en una sola fila. Y lo de aquí también podríamos modificarlo, que aparezca un poco más grande, o dejarlo así, ya que no es tan importante.
Ok, y finalmente, en cuanto a los textos, también podríamos cambiar el tamaño para que luzca un poco más grande. Depende de lo que tu diseño, digamos, lo hayas pensado, cómo hayas planeado hacer el sitio web. Ok, esto si damos un clic, lo mismo, abarca tan solo le habíamos dado un 30% creo a este sidebar. Entonces al final se adapta. Ok, si vamos al tamaño de pantalla grande, todo está igual, solo que aquí tenemos el icono. Esto debería estar en un display none. Entonces vamos al inicio, cuando creamos el botón. Por aquí debe estar. BTN, creo que está más arriba. Menú BTN. Ok, vamos a añadir el display none. Vamos a guardar. Y de hecho, cuando cambiamos a tamaño de pantalla pequeño a 700 píxeles, queremos que esto aparezca. Entonces vamos a cambiarle cuando estemos aquí en el de 700. Ok, vamos a cambiarle el menú BTN a un display block para que vuelva a aparecer. Ok, vamos a ver. ¿Se llama menu BTN o se llama? Vamos a ver cómo se llama en la clase. Menu-BTN. Ok, lo he escrito mal. Ahora sí. Muy bien, entonces tenemos al final lo mismo, solo que estamos cambiando o estamos apareciendo y desapareciendo el elemento. De esta manera es como al final hemos adaptado un sitio web utilizando tan solo clases de CSS y estructura básica de HTML. Muy bien, entonces con esto tenemos nuestro sitio web y está de cierta manera adaptado a distintos tamaños de pantalla. Ahora lo que queremos hacer, ya para finalizar, es añadir un pequeño efecto para que los textos vayan apareciendo a medida que visitamos el sitio web. Para hacer eso voy a utilizar una biblioteca llamada Scroll Reveal, que hace básicamente esto. Cuando entramos en una página, nos permite mostrar los elementos a medida que vamos haciendo scroll. Entonces, utilizarlo es muy simple. Vamos a venir aquí donde dice guía. Y aquí me da una CDN. Vamos a copiar esta CDN, vamos a venir en nuestro código. Y en el HTML, arriba del custom CSS, vamos a crear otro comentario que diga Scroll Reveal. Y debajo vamos a pegar. Con esto ahora tenemos el Scroll Reveal dentro de nuestra página. ¿Cómo funciona esto? Bueno, es muy simple. Según la documentación nos dice que simplemente seleccionemos el elemento y lo coloquemos dentro de una función llamada Reveal, que viene por parte de un objeto llamado Scroll Reveal. Entonces, simplemente lo que va a hacer añadiendo esta línea de código es que apenas lo veamos, va a añadir un efecto para aparecer. Y a medida que vamos bajando va a ir añadiendo ese evento. Vamos a verlo. Vamos a copiar esto de aquí. Vamos a ir en nuestro código de JavaScript, ya que eso es de hecho, en estos momentos yo he pegado un JavaScript aquí en esta parte. Esto debería pegarlo casi al terminar, ya que los scripts por lo general van aquí en esta parte al final. Entonces antes del main vamos a pegar el scroll reveal y aquí vamos a escribir custom JS. Ok, ahora sí, vamos a ir aquí, vamos a utilizar esta clase, vamos a ir a scroll reveal y vamos a decirle que el elemento que va a hacer aparecer al inicio va a ser este de aquí llamado showcase. En la navegación se va a quedar igual el showcase. Entonces vamos a decirle que haga aparecer el showcase. Entonces si visitamos nuestra página, al inicio va a aparecer de esta manera. Pero también podemos añadirle un delay. Ok, entonces a los elementos que estén debajo vamos a hacer lo que vayan apareciendo de poco a poco. Es muy simple, esto de aquí lo copiamos un par de veces más, pero vamos a añadirle un delay, por ejemplo, de 500 milisegundos. Ok, la mitad de un segundo. Vamos a copiar esto de aquí. De hecho, se ha abierto la consola. Vamos a colocar una coma. Y así es como luciría nuestro código. Esto de aquí lo vamos a aplicar al segundo elemento, que viene a ser el newscards. Entonces vamos a decir que al elemento que tenga la clase newscards vamos a aplicarle este efecto. Y luego tenemos dos secciones más, que es el cards banner 1. Vamos a verlo. El cards banner 1 y el cards banner 2. Entonces estos también los podríamos aplicar. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a copiar esto de aquí. Cars banner 1 y cars banner 2. Ok, vamos a guardar y vamos a probarlo. Si visitamos ahora nuestra página, esto aparece y a medida que voy entrando pues van apareciendo los elementos. Ok, de hecho estos elementos de aquí también aplicaban con el efecto porque también están utilizando la misma clase de aquí arriba. Entonces a medida que yo voy bajando pues también tienen el efecto, como pueden ver. Entonces hasta aquí ya tenemos nuestro sitio web creado. Lo que voy a enseñarles a hacer ahora es enseñarles cómo subirlo a un hosting.
Para eso voy a estar utilizando un sitio web llamado SiteGround. Muy bien, como parte final de este video voy a enseñarles cómo subir nuestra página a internet. Y para eso vamos a necesitar un hosting. En internet existen múltiples páginas que ofrecen el servicio de hospedaje web. En mi caso voy a estar utilizando SiteGround. Así que si a ustedes les interesa utilizar el mismo servicio que les voy a mostrar el día de hoy, les voy a dejar un enlace en la descripción para que se puedan registrar. SiteGround es bastante económico y tiene una interfaz bastante bien trabajada y es muy sencillo de utilizar, mucho más simple que otros servicios que haya probado antes. Entonces en este caso voy a enseñarles el paso a paso de cómo hacerlo. También tiene servicios para hospedar sitios web con CMS como WordPress o Drupal, pero en este caso como nosotros mismos hemos creado nuestra página, necesitamos un share hosting que no tenga nada. Así que vamos a entrar en nuestro panel de control. Una vez registrados ustedes van a ver algo como esto. En este caso como no tengo ningún sitio web, vamos a ir en esta pestaña donde dice sitios web. Y aquí me da la opción de crear mi primer sitio web. Ok, voy a ir aquí donde dice crear sitio web. Y aquí me da tres opciones. Me da la opción de escoger un dominio nuevo, si ya tengo un dominio, o si quiero un dominio temporal. Esto es muy útil para aquellos que están empezando porque si no han adquirido un dominio y quieren ver algo, digamos en una URL, pues esto les va a venir bastante bien. En mi caso voy a enseñarles cómo utilizar este dominio temporal. Entonces vamos a ir aquí donde dice seleccionar. Y aquí me dice que voy a poder acceder a mi página a través de este dominio, fastn.sg-host. Esto es un abreviado de siteground.com. Entonces al final tengo una URL que voy a poder compartir y que es gratuita. Vamos a darle continuar. Y a partir de aquí me da unas cuantas opciones. Si quiero utilizar un CMS como podría ser por ejemplo WordPress, Drupal, o simplemente voy a saltarme todo esto y crear un sitio web vacío. En nuestro caso va a ser un sitio web vacío porque nosotros vamos a añadir los archivos HTML, CSS y JavaScript. Aquí me ofrece también una opción de añadir un escáner para, digamos, controlar si mi sitio web está activo o no. En este caso vamos a obviar esto de aquí, no es importante, al menos por ahora. Vamos a darle terminar. Y con esto estamos creando tan solo un espacio para poder subir nuestra página. Por lo general esto tarda 2 minutos como nos dice aquí, o incluso un poco menos, así que voy a esperar simplemente que termine de generarse y luego le voy a mostrar qué es lo que tenemos que hacer. Ok, aquí he creado mi sitio web como pueden ver y tengo dos opciones. Uno, ver el sitio web que ha creado, vamos a ir aquí. Y por lo general él crea un template en esta dirección de internet. Ok, vamos a reemplazar este contenido con el que hemos creado nosotros. Entonces vamos a ir aquí donde dice acceder a las herramientas del sitio, gestionar el sitio. Ok, vamos a simplemente entrar en el panel de control. Y una vez dentro vamos a poder seleccionar este gestor de aplicaciones. En este caso de hecho vamos a ir en esta parte donde dice gestor de archivos para ver los archivos que tenemos dentro de nuestro servidor. Y en este caso tenemos una carpeta llamada public HTML. Dentro de public tenemos un archivo default HTML y este archivo default es el que estamos viendo aquí. Entonces vamos a reemplazar este archivo con el código o los archivos que hemos creado nosotros. Para hacer eso vamos a tener que copiar estos archivos desde nuestro computador local a este servidor. Y para hacer eso vamos a utilizar FTP. Si nunca has escuchado de FTP, FTP hace referencia a un protocolo de transferencia de archivo. De hecho, eso es lo que significa, File Transfer Protocol. Y FTP básicamente habla de poder copiar archivos de un computador a otro. En este caso vamos a copiar los archivos de nuestro computador a este computador que al final es un servidor o es un servicio de internet. Entonces para copiarlo necesitamos un usuario y una contraseña. Aquí podemos crearlo. Por ejemplo, aquí voy a crear mi usuario llamado Fast. Así se va a llamar mi usuario de FTP. Y aquí está el host a donde va a pertenecer. Aquí le tengo que colocar una contraseña. Les recomiendo que esto nunca lo compartan con nadie. Esto es tan solo para ustedes, ya que son desarrolladores. En mi caso voy a colocar, por ejemplo, una contraseña segura. Vamos a darle aquí donde dice crear. Y con esto ya tengo un usuario y una contraseña. Se agregan aquí. Ok, si voy aquí en estos 3 puntos y le digo credenciales FTP, me muestra cómo voy a poder conectarme a través de FTP a este servidor. Ahora, ¿cómo me conecto? Bueno, existen programas tanto en Windows, Linux y Mac que voy a poder utilizar para poder conectarme. En mi caso voy a estar utilizando un programa bastante conocido llamado FileZilla. FileZilla nos permite conectarnos desde nuestro computador local, en donde estamos desarrollando, a este servidor de aquí. Entonces vamos a tener que descargarlo. Vamos a ir en su página. Vamos a buscarlo FileZilla. Vamos a entrar en esta página llamada filezilla-project.org y vamos a descargar la versión client de FileZilla. Download FileZilla Client. Ok, aquí está la versión para Windows. Voy a dar Download Client. Y en este caso simplemente voy a descargar esto de aquí. Esto lo que hará es descargar un instalador de Windows que pesa bastante poco, tan solo pesa 10 megas. Vamos a dar un clic para instalarlo. Esto me va a pedir una confirmación, le voy a dar que sí. Y a partir de aquí, como cualquier otro programa de Windows, vamos a darle simplemente siguiente, 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 hasta terminar con la instalación. Entonces vamos a esperar tan solo un segundo, ok.
Vamos a darle siguiente hasta terminar de instalar FileZilla. De hecho, no tienen que utilizar este programa, tan solo este es una de las opciones más conocidas, pero si les interesa otro también podrían utilizarlo. Vamos a ir aquí donde dice empezar FileZilla ahora, finalizar, y este es FileZilla. Ahora necesitamos conectarnos desde este programa utilizando nuestras credenciales a este servidor. Entonces voy a ir aquí donde está estos tres iconos o este icono de aquí de conexión y me dice abrir el gestor de sitios. El gestor de sitios es tan solo una ventana en donde nos va a pedir las credenciales. Aquí por ejemplo vamos a añadir una nueva conexión, vamos a decir nuevo sitio. Vamos a colocarle un nombre, vamos a colocarle por ejemplo sitio web o vamos a colocarle TechNews, ya que así se llama nuestro sitio web, TechNews. Y aquí vamos a colocar las credenciales. ¿De dónde obtenemos esto? Bueno, desde SiteGround. Vamos a ir aquí y de nuevo vamos a ir en credenciales FTP y vamos a colocar el nombre del host. Vamos a copiar esto de aquí, vamos en FileZilla y lo colocamos como servidor esta dirección. Aquí pueden observar que estamos conectándonos a través del protocolo FTP. En cuanto al puerto, vamos a colocar el puerto que nos da, vamos a ir aquí, el puerto 21. Ok, vamos a ir en el usuario que tenemos está justo aquí. Es el usuario que habíamos tipeado más la dirección de que nos está dando SiteGround, la dirección temporal, el dominio temporal. Ok, vamos a colocarlo como usuario. Y la contraseña es la contraseña que nosotros habíamos escrito. En este caso me dice preguntar la contraseña. Entonces nos va a pedir que tipiemos la contraseña. Vamos a darle conectar. Aquí me dice tipea la contraseña. Ok, vamos a colocar la contraseña que le hayan colocado a este usuario. Vamos a darle a aceptar. Y con esto va a empezar a conectarse al servidor. Una vez conectado, vamos a ver aquí al lado la estructura del servidor. Es decir, vamos a ver esto que habíamos visto antes, que es el explorador de archivos, el gestor de archivos. Vamos a ver esto de aquí en FileZilla. De hecho, vamos a ir a verlo. Vamos a ir aquí. Y por ejemplo, aquí está mi servidor. Adentro tengo la carpeta public. Y dentro de la carpeta public tengo un archivo default.html. Ok, entonces este archivo lo voy a eliminar por ahora. Vamos a darle en borrar. Sí. Y si voy en la dirección, por ejemplo, si voy ahora en la dirección de que antes les había mostrado, si refresco, nos dice que hay un 403, no se encuentra nada de contenido. Entonces ahora vamos a reemplazarlo con nuestro archivo o nuestros archivos de HTML, CSS y JavaScript. Vamos a ir aquí, por ejemplo, ¿en dónde están mis archivos? Bueno, están en el escritorio. Entonces desde FileZilla voy a decirle, voy a entrar a la carpeta de mi usuario. Aquí, en mi caso, mi usuario se llama usuario, pero el de ustedes probablemente va a estar su nombre de su computador. En mi caso, vamos a bajar, voy a entrar en la carpeta desktop, y dentro de la carpeta desktop hay una carpeta llamada TechNews. Esta carpeta TechNews tiene esos archivos, tiene el archivo HTML, main.js, está el CSS y la carpeta IMG. Todo esto lo voy a subir a la carpeta public HTML. Entonces simplemente voy a seleccionar estos elementos, vamos a darle clic derecho, subir. De nuevo selecciono los elementos, clic derecho, subir. Y aquí me va a pedir la contraseña nuevamente. Vamos a colocarle la contraseña de nuestro usuario. Y va a empezar a conectarse nuevamente y va a empezar a copiar los archivos de este computador al servidor de SiteGround. Ok, una vez termine de copiar los archivos, aquí va a aparecer una notificación en donde me va a decir que los archivos ya han sido copiados y ya puedo empezar a acceder a mi sitio web. Ok, aquí está la notificación. Vamos a ir a nuestra página. Y si refrescamos, vamos a ver que aquí está nuestro sitio web. Ok, en nuestro caso, o en mi caso al menos, está demorándose en cargar la imagen porque es una imagen muy grande. Recuerden que esto en GitHub mismo cargaba demasiado. Algo que deben tener en cuenta es que cuando creen un sitio web, consideren bastante las imágenes, reduzcan el peso. En este caso yo he obviado eso porque es un ejemplo sencillo y el reducir peso es simplemente recortar la imagen o simplemente reducir el tamaño. En este caso pueden hacer eso con programas como Photoshop, como GIMP por ejemplo, o simplemente subirlo a un sitio web de internet donde les reduce el peso y el tamaño. Y aquí está nuestro sitio web, vamos a cambiar el tamaño. Y este es el sitio que hemos creado. Entonces al final está funcionando tal cual como lo hemos escrito. Ahora vamos a añadir algo más. SiteGround nos ofrece la manera de tener SSL gratuito para este dominio que hemos creado. Entonces lo que podemos hacer es que podemos venir aquí en donde dice Site Tools, en nuestro panel de SiteGround. Y aquí hay una parte llamada seguridad. En seguridad vamos a ir aquí donde dice gestor SSL. Y aquí podemos añadir SSL gratuito a nuestro dominio. En este caso le estoy añadiendo SSL a un dominio gratis que me da SiteGround. Pero si ustedes tienen su propio dominio va a funcionar exactamente igual. Para añadir SSL es muy simple. Simplemente vienen aquí y seleccionan Let's Encrypt. Ok, le dan obtener.
Lo que hará esto es añadir SSL a nuestro sitio web, es decir, añadir el candado o decir que nuestro sitio web la comunicación está cifrada. Eso es para hacer que nuestro sitio web sea seguro. Y también Google lo coloca en, digamos, en posiciones más arriba cuando un sitio web es seguro. En este caso, para que siempre el usuario pueda obtener SSL, pues nosotros también tenemos que configurarlo en el servidor. Pero con SiteGround es muy sencillo hacerlo, porque él nos ofrece la manera de forzar a nuestra página a siempre utilizar SSL. Ok, y como pueden ver aquí me dice que se ha llegado a instalar el Let's Encrypt dentro de este dominio. Entonces ahora aquí debajo pueden ver que tengo el dominio y me dice certificado, tengo un certificado y el estado está en activo. Ahora si quiero empezar a utilizarlo, vamos a colocar en estos 3 puntos y vamos a darle aquí donde dice forzar HTTPS. Esto es para que cada vez que el usuario visita nuestra página no entre en HTTP, sino entre en el dominio seguro siempre. Entonces vamos a dar un clic aquí, esto se activa y ahora si vamos en nuestra página, si visitamos nuevamente nuestra página, vamos a ver que ahora tenemos el candadito o tenemos básicamente la conexión con SSL. Y como pueden ver aquí tenemos nuestro sitio web. Si nosotros al final refrescamos, lo que vamos a ver es el efecto que habíamos añadido con Scroll Reveal. Y ese es el ejemplo del día de hoy. Hemos creado finalmente un sitio web desde cero, hemos desplegado nuestro sitio web en un hosting y también tiene SSL gracias a SiteGround que nos ofrece SSL gratuitamente. Ahora, si quieren conocer más cosas de SiteGround también les permite poder crear aplicaciones utilizando CMS como WordPress, como Drupal y demás. En mi caso voy a estar elaborando también uno que otro contenido relacionado a WordPress, ya que es un CMS bastante popular y aún no lo he tocado en el canal. Así que dentro de poco voy a estar publicando también contenido de WordPress para aquellas personas que quieran construir su propio sitio web sin tener que escribir código a cada momento. Es otro tema que voy a abarcarlo de vez en cuando. Ok, entonces eso ha sido el ejemplo del día de hoy. Si tienen alguna pregunta pueden dejarla en los comentarios y nos vemos muy pronto.